A lo que es la sesión Lo Mejor del Año, que es la sesión con la que clausuramos, yo creo que lo que ha sido un magnífico congreso, y los ponentes son bien conocidos, con lo cual yo creo que no requiere mayor tipo de información, y directamente vamos a empezar con el primer ponente, que es el doctor Crespo, que nos va a hablar de lo mejor del año en virus de hepatitis C con infección. Bien, me ha costado resumir la ingente cantidad de información que se ha generado durante el último año en tratamiento de la hepatitis C, y seguro que el resumen es imperfecto. Bueno, he intentado remarcar algunos aspectos que entiendo que pueden tener repercusión en la forma en que hacemos las cosas actualmente. Centraré la discusión en 3 puntos. ¿Podemos prescindir ya definitivamente del interferón y de la ribavirina? ¿Son necesarios los estudios de resistencia para el tratamiento de los pacientes? Empezando por el primer punto, si podemos prescindir o no del interferón. El año pasado, en esta misma reunión, Juan Macías hizo el resumen de tratamiento de la hepatitis C, y una de las preguntas que se hacía era si disponíamos de una pauta de tratamiento efectiva, tratamiento con antivirales orales para el genotipo 3. Y la respuesta fue sí, pero, y el pero era porque la mejor opción que tenemos en este momento con antivirales orales, sofosbuvir y dalcatasvir para el tratamiento de genotipo 3, tiene una eficacia buena, excepto en los pacientes cirróticos, tanto naïf como pretratados. Esto fue el año pasado y tenemos datos ya del estudio ALI3 Plus, en el que a sofosbuvir y dalcatasvir se le añade ribavirina. En este estudio, que se ha presentado en el último congreso americano de hace un par de semanas, se aleatorizaron 50 pacientes con genotipo 3 a sofosbuvir, dalcatasvir y ribavirina durante 12 o 16 semanas. Los pacientes tenían fibrosis avanzada, el 70% tenían cirrosis compensada y el resto F3, y 3/4 partes de los pacientes habían recibido tratamiento previamente. Veis aquí los datos de eficacia, análisis por intención de tratamiento. Globalmente, el 90% de los pacientes obtuvo respuesta 12 semanas después de haber finalizado el tratamiento, sin diferencias en la rama de los pacientes tratados 12 o 16 semanas, con un riesgo de recidiva, veis aquí, similar en las pautas con duración de 12 y 16 semanas. Y en el subgrupo de pacientes cirróticos pretratados, los porcentajes de curación fueron del 88% y 86% para los pacientes tratados 12 y 16 semanas. Vemos estos datos de este estudio, aunque son un número limitado de pacientes, sugieren que la adición de ribavirina, sofosbuvir y dalcatasvir permite tratar de forma eficaz a los pacientes con genotipo 3 cirróticos. Respondiendo a la pregunta de si podemos prescindir de tratamiento del interferón para el tratamiento de los pacientes genotipo 3 cirróticos, yo creo que en base a los datos del estudio ALI3 Plus podemos contestar afirmativamente. Y la ribavirina. La ribavirina la estamos utilizando en escenarios muy concretos. Habéis visto pacientes con genotipo 3 cirróticos o pacientes con genotipo 1, sobre todo cirróticos pretratados, y en los pacientes con cirrosis descompensada. Bien, tenemos datos presentados también en el Congreso americano, que son novedosos en este sentido. En el estudio Astral 3 se evaluó una nueva combinación, que es sofosbuvir con velpatasvir, un inhibidor nuevo de NS5A, similar al edipasvir, pero con una actividad pangenotípica de verdad, una formulación a dosis fija, un tratamiento de 12 semanas, en el que se comparaba sofosbuvir velpatasvir 12 semanas con sofosbuvir ribavirina 24 semanas para el tratamiento de pacientes con genotipo 3. Veis aquí las características basales de los pacientes. Aproximadamente la tercera parte tenían una cirrosis compensada y la cuarta parte de los pacientes habían recibido tratamiento previamente. Los datos de eficacia: se demostró la superioridad de la rama de sofosbuvir velpatasvir 12 semanas respecto a sofosbuvir ribavirina 24 semanas. Y en concreto, en la rama de sofosbuvir velpatasvir, vemos aquí los datos estratificados por tratamiento previo sí o no, o por la condición de cirrosis. Veis que los datos de eficacia en todos estos subgrupos de pacientes está alrededor de un 90%, con una mayor eficacia en los pacientes sin cirrosis y naïf. Los riesgos de recidiva aparecen sobre todo en los pacientes pretratados y en los naïf cirróticos, y en los pretratados sin y con cirrosis, un riesgo de recidiva alrededor de un 10%. Se presentaron también el impacto que puede tener las mutaciones de resistencia en NS5A en la respuesta. Y como veis aquí, el 84% de los pacientes que no tenían mutación en NS5A se curaron
el 97% después de 12 semanas de sofosbuvir velpatasvir. Por el contrario, el 16% de los pacientes con mutaciones en NS5A, la respuesta fue inferior, un 88%. Y en concreto los pacientes que tenían una de las mutaciones que afecta más a la eficacia del NS5A, que es IN93H, la respuesta en semana 12 post-tratamiento fue del 84%. Los datos de este estudio sugieren que el conocer las mutaciones de resistencia basales en NS5A nos puede ayudar a optimizar el tratamiento. Veis aquí, sin ribavirina, 12 semanas de sofosbuvir velpatasvir se curan la inmensa mayoría de los pacientes si basalmente no tienen mutaciones en NS5A. Cambiando de genotipo, pasamos a genotipo 1B. Sabéis que la combinación 3D de AVI para el tratamiento del genotipo 1B hasta ahora eran 12 semanas con ribavirina. Los datos de este estudio presentados en el Congreso Americano demuestran que para estos pacientes genotipo 1B cirróticos se puede prescindir de la ribavirina. Se incluyeron en este estudio 60 pacientes, todos cirróticos con genotipo 1B, y los 60 pacientes obtuvieron respuesta sostenida en semana 12 después de 12 semanas de tratamiento con 3D sin ribavirina. Y el otro escenario, el otro grupo de pacientes en los que actualmente se está indicada la ribavirina, pacientes con genotipo 1 cirróticos y pretratados, sabéis, en este escenario, sofosbuvir ledipasvir con ribavirina 12 semanas o sofosbuvir sin ledipasvir 24 semanas serían las opciones de tratamiento. Tenemos novedades probablemente con la combinación sofosbuvir ledipasvir en este escenario, una combinación que tendremos disponible en el próximo año. En este estudio, que se incluyeron pacientes con genotipos, veis todos 1, 2, 4, 5 y 6, se trataron a los pacientes con sofosbuvir velpatasvir 12 semanas o con placebo. Alrededor del 20% de los pacientes eran cirróticos y una tercera parte habían recibido tratamiento previamente. Y aquí veis los datos de eficacia con unos datos de SBR12 entre el 97 y el 100% para todos los genotipos. Mayoritariamente, los genotipos mayoritarios eran genotipo 1 y genotipo 4. Menor proporción de pacientes con genotipos 5 y 6. Había también un número notable de pacientes con genotipo 2. Fijándonos en la estratificación por tratamiento previo sí o no y la condición de cirróticos, vemos que la eficacia en todos estos subgrupos de pacientes se mantiene cerca del 100%, con un riesgo de recidiva aún en los peores escenarios de tratamientos pretratados o de pacientes cirróticos, un riesgo de recidiva alrededor de inferior a un 1%. Y en este escenario de una eficacia tan alta, el conocer si los pacientes tienen o no mutaciones de resistencia en NS5A probablemente no ayuda. Veis aquí que tanto en los pacientes que no tenían mutaciones de resistencia como en aquellos que tenían mutaciones de resistencia en NS5A, la probabilidad de curarse fue de un 99-100%. Y un tercer escenario en el que todavía utilizamos ribavirina en combinación con sofosbuvir ledipasvir actualmente es el escenario de los pacientes con cirrosis descompensada. En este estudio, en el estudio Astral 4, se estudió sofosbuvir ledipasvir. En este escenario había 3 ramas de tratamiento: sofosbuvir velpatasvir 12 semanas, sofosbuvir velpatasvir con ribavirina 12 semanas y sofosbuvir velpatasvir durante 24 semanas. Veis aquí las condiciones basales de los pacientes, mayoritariamente eran genotipo 1, 3/4 partes, y había un 15% aproximadamente de pacientes con genotipo 3. Eran pacientes, todos ellos, o mayoritariamente, con cirrosis descompensada, Child B, porcentaje muy alto de pacientes con ascitis y con encefalopatía, pacientes en una situación de hepatopatía avanzada, difíciles de curar, y veis aquí los datos de eficacia. Si nos centramos en los pacientes con genotipo 1, vemos que la pauta sin ribavirina, sofosbuvir velpatasvir 12 semanas sin ribavirina, obtuvo una eficacia numéricamente inferior a sofosbuvir velpatasvir con ribavirina 12 semanas o la pauta de sofosbuvir velpatasvir durante 24 semanas. Y estas diferencias están condicionadas por el riesgo de recidiva mayor en los pacientes tratados 12 semanas sin ribavirina o 24 semanas sin ribavirina. Vemos aquí que para los pacientes con genotipo 3 y cirrosis descompensada, sofosbuvir velpatasvir ribavirina es la pauta que tiene una eficacia más alta.
y tenemos muy pocos pacientes con genotipo 2 y 4, todos ellos se curan incluso con la pauta de sofosbuvir y velpatasvir durante 12 semanas. En este escenario, de nuevo, el conocer si los pacientes tienen o no mutaciones de resistencia en NS5A antes del tratamiento puede ayudar a optimizar la pauta. Veis aquí, esto es solo para los pacientes con genotipo 1. Los pacientes que tenían mutaciones de resistencia, hay una diferencia clara en eficacia en los pacientes que se trataron con ribavirina 12 semanas o en aquellos en que se prolongó la pauta de sofosbuvir velpatasvir hasta 24 semanas respecto a la pauta tratada, los pacientes tratados con sofosbuvir velpatasvir durante 12 semanas. En cambio, los pacientes que no tenían mutaciones de resistencia, a pesar de ser cirróticos CLV descompensados, incluso la pauta sin ribavirina durante 12 semanas obtuvo una eficacia similar a las otras dos pautas de tratamiento, con ribavirina 12 semanas o 24 semanas sin ribavirina. Por tanto, ¿podemos prescindir de la ribavirina? Bien, para los cirróticos con genotipo 3, no de momento. Sofosbuvir, dalcatasvir y ribavirina 12 semanas. Ahí la duración óptima todavía no la sabemos. El estudio ALI3 Plus no había diferencias entre 12 y 16, pero no sabemos qué pasa si prolongamos hasta 24, pero de momento la ribavirina es necesaria en este escenario y ya veremos en 2016 sofosbuvir, velpatasvir, tal vez 12 semanas de tratamiento guiado por el estudio de resistencias basales nos puede ayudar a tomar decisiones. Para los cirróticos compensados con genotipo 1B, 3D, durante 12 semanas sin ribavirina será la opción de tratamiento actualmente, y para los genotipos cirróticos, tanto pretratados o descompensados, tenemos ya actualmente una pauta sin ribavirina, que es sofosbuvir, ledipasvir durante 24 semanas, con una eficacia similar a sofosbuvir, ledipasvir más ribavirina durante 12 semanas, y en 2016, con esta combinación, sofosbuvir y velpatasvir durante 12 semanas, guiado por mutaciones de resistencia, nos puede ayudar a decir qué pacientes se podrían curar con solo 12 semanas de sofosbuvir, ledipasvir sin necesidad de utilizar la ribavirina. Finalmente, son necesarios los estudios de resistencia. Ya hemos ido puntualizando que en determinados escenarios el conocer las mutaciones de resistencia basalmente nos puede ayudar a optimizar la pauta de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes más complejos. En el Congreso americano se presentó este estudio presentado por Soisen, en el que analizaba la prevalencia de mutaciones de resistencia en NS5A en todos los pacientes que se habían incluido en los estudios en que se evaluaba sofosbuvir y ledipasvir. Se analizaba también la correlación que había entre prevalencia de mutaciones de resistencia y el polimorfismo de la IL28, y se analizaba también qué impacto tenían las mutaciones de resistencia basales en la respuesta al tratamiento. Si veis aquí, en los pacientes naïf, aún en los pacientes cirróticos con genotipo 1, la pauta de 12 semanas de sofosbuvir, ledipasvir tiene una eficacia similar en aquellos pacientes con o sin mutaciones de resistencia. Por tanto, en este escenario, esta pauta sin ribavirina es igualmente eficaz. El conocer si tiene mutaciones de resistencia o no, no es de utilidad. Y esto mismo va a pasar con las nuevas combinaciones que tendremos disponibles. Probablemente el trimestre del próximo año tendremos disponible elbasvir y grazoprevir. En este estudio, en pacientes naïf, veis la elevadísima tasa de eficacia y no había diferencias entre el subgrupo de pacientes sin mutaciones en NS5A, se curaban el 98%, o aquellos que tenían mutaciones en NS5. Genotipo 1 naïf probablemente no sea útil o no va a ser de utilidad el conocerlas si tienen o no mutaciones de resistencia en NS5A. Sin embargo, la situación puede ser un poco diferente en los pacientes pretratados cirróticos. En este estudio se vio que para los pacientes en este escenario de pretratados con cirrosis, las dos pautas de tratamiento que tenemos actualmente, sofosbuvir, ledipasvir con ribavirina 12 semanas o sofosbuvir, ledipasvir durante 24 semanas, había una eficacia numéricamente inferior a los pacientes que tenían mutaciones de resistencia en NS5A, tanto aquí como aquí, respecto a los pacientes que no tenían mutaciones. En este escenario tal vez puede ser útil el conocer si tiene o no mutaciones de resistencia para adaptar o elegir la mejor opción de tratamiento. Y esto mismo sucede con la combinación de grazoprevir y elbasvir. Estos son pacientes mayoritariamente con genotipo 1, pretratados. Veis aquí que la eficacia, aquí se combinaban 12 semanas de tratamiento
sin ribavirina o con ribavirina y 16 semanas sin y con ribavirina. Veis aquí que globalmente no hay diferencia en los porcentajes de eficacia, entre el 92 y 97% de los pacientes se curaron, pero veis aquí que el riesgo de recidiva era mayor en las pautas tratadas 12 semanas o en los tratados 12 semanas sin ribavirina. Y no se observó ninguna recidiva en estos pacientes tratados 16 semanas con ribavirina. Y aquí abajo en este recuadro se remarca que la eficacia fue menor de solo un 52% en el subgrupo de pacientes con genotipo 1A que tenían mutaciones de resistencia en NS5A con un fold change para el Vasvir superior a 5 veces. Por tanto, en este escenario veis aquí la importancia que puede tener el conocer o no si el paciente tiene o no mutaciones de resistencia en NS5A. Y donde no hay ninguna duda de la utilidad que tiene el estudiar las mutaciones de resistencia es en los pacientes que fracasan a antivirales directos, sobre todo con pautas que contienen inhibidores de NS5A. En este estudio presentado en el último Congreso Europeo se analiza la persistencia de las mutaciones de resistencia en pacientes que fracasan antivirales orales. Veis aquí a 24 y 48 semanas para NS5B, para NS5A y para la polimerasa. Las mutaciones de la polimerasa acaban desapareciendo con el tiempo por la menor fitness viral que tienen los pacientes con mutaciones en la proteasa, pero en cambio las otras mutaciones, las de la polimerasa y las de NS5A, persisten de forma mayoritaria aún un año después de haber finalizado el tratamiento. Y además, el tener estas mutaciones de resistencia en NS5A tiene un enorme impacto en la respuesta al tratamiento cuando utilizamos una pauta con NS5A. En este estudio, en el que se incluyeron pacientes que habían fracasado a sofosbuvir-ledipasvir tratados durante 8 o 12 semanas y que se retrataron con la misma pauta, sofosbuvir-ledipasvir, durante 24 semanas, veis aquí el impacto que tuvo la presencia de mutaciones de resistencia pretratamiento en la respuesta. Los pacientes que no tenían ninguna mutación de resistencia en el momento del retratamiento se curaron todos, mientras que la eficacia fue disminuyendo a medida que aumentaba el número de resistencias en NS5A. Y además hay una especificidad del tipo de mutación. Los pacientes que tienen mutación en 31M o en 93H-ON, veis aquí la caída de eficacia que se produce en el retratamiento con sofosbuvir y ledipasvir durante 24 semanas. Por tanto, en este escenario se pueden utilizar pautas de rescate con fármacos de diversas familias, o lo más razonable es hacer un estudio de resistencias y decidir la pauta de rescate en función de lo que encontremos en el estudio de resistencias. Por tanto, ¿son necesarios los estudios de resistencia? Yo creo que sí, en pacientes que fracasan a pautas con NS5A, y además pueden ayudar a optimizar el tratamiento en pacientes complejos, cirróticos con genotipo 3 o bien cirróticos con genotipo 1 pretratados o pacientes descompensados. Gracias.